En el marco de la conmemoración internacional de las víctimas de desaparición forzada, se realizó el lanzamiento de la obra Del paramilitarismo al paramilitarismo, radiografías de una paz violenta. Una compilación de aportes para entender el paramilitarismo como un fenómeno que no ha sido homogéneo a lo largo del conflicto armado y en la historia general de nuestro país. El libro es una actualización sobre el fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Es un texto que se escribe desde las regiones, desde las realidades regionales, para dar cuenta de cuál ha sido el trasegar del fenómeno del paramilitarismo en diferentes partes y territorios del país. Que el paramilitarismo ha ido mutando, ¿sí? No es lo mismo el paramilitarismo de los 80, de los 90, del 2000, a este paramilitarismo que tenemos hoy en Colombia, que son digamos una atomización de diversos grupos, ¿sí? Y que le han llamado de diferentes maneras, un poco para desvirtuar precisamente que hay todavía la existencia y la permanencia de una reconfiguración paramilitar y de paramilitarismos en el país. Creo que es pertinente este texto porque es una actualización de lo que es el paramilitarismo o los paramilitarismos en el país y permite dar cuenta de efectivamente esas reconfiguraciones y de cómo han ido cambiando como grupos armados, pero además con alianzas con otros sectores de la sociedad, como empresarios, como políticos, como personas de las instituciones estatales que tienen relación con estos grupos. Y hablamos de paramilitarismos, es porque el paramilitar lo entendemos como el grupo armado, pero el paramilitarismo es mucho más que el grupo armado, es toda la conjugación política e ideológica que hay alrededor de este fenómeno. Se habla de paz violenta porque se firmó un proceso de paz con las FARC, pero fue en medio del conflicto. Y no se desactivaron ni los grupos paramilitares y no se han desactivado todavía todos los grupos insurgentes en el país. El paramilitarismo en la historia de Colombia y sobre todo en la historia trágica de Colombia, de la violencia, de la represión, de los millones de víctimas que tenemos, el paramilitarismo ha jugado un papel central, ciertamente. Y eso lo corrobora la Comisión de la Verdad, cuyo informe se acaba de conocer, ¿no? En la Comisión de la Verdad, por lo que alcanzaron a registrar pues en un tiempo muy reducido, que fueron 3 años recortados por la pandemia, alcanzan más o menos a percibir que el paramilitarismo es responsable de cerca del 50% de las víctimas, ¿no? Entonces el papel que ha jugado es enorme, enorme. Y en una tragedia pues que a mi modo de ver pues, recorre toda la historia de la República como República después de la independencia de España, ¿no? Desde la presidencia de Uribe Vélez, el paramilitarismo aparentemente llegó a un momento de desmovilización, que así lo llamaron, yo no lo considero una verdadera desmovilización, fue una apariencia de desmovilización, pero sí creo que en ese momento el paramilitarismo fue tomando otras características que yo las llamo como legalización e institucionalización, porque fue asumiendo como formas más institucionales, porque antes ya habían caducado los decretos que lo hacían legal, propiamente legal, que duraron casi 40 años, ¿no? Y Uribe Vélez le dio un carácter como muy disimulado, podríamos decir. Lo camufló bajo redes de informantes, redes de cooperantes, soldados campesinos y sobre todo bajo empresas privadas de seguridad. Y luego pues ideológicamente pues trató de justificar ante la sociedad
el que los civiles estuvieran armados, ¿no? Ahorita estamos discutiendo esta idea de la paz total y nosotros necesitamos saber cuáles son las dinámicas del conflicto en este momento, ¿no? De qué se trata, con quién se está negociando, ¿no? Un segundo elemento que hay que discutir también es el tema de qué es lo militar ahorita también, ¿no? ¿Qué son las Fuerzas Armadas? Con toda esta serie de cambios y reestructuraciones que ha habido, la Constitución del 91 no cambió nada, los acuerdos de La Habana tampoco, entonces es necesario pensar esta reestructuración hacia dónde va a ir, entonces hay que discutir y seguir discutiendo esta idea de lo paramilitar y por supuesto ahora hay actores que es necesario identificar y saber sobre todo nuevas categorías para dejar de pensar todo en términos narco o política o narco o político y ver que el fenómeno es mucho más grande, ¿no? Hay una deuda pendiente en este país que es el del modelo de desarrollo y aquí el modelo de desarrollo tuvo mucho que ver con violencia, entonces esa es nuestra tarea y ese es el gran aporte que le hace este libro. Cosas muy valiosas de este libro es la insistencia en la economía política de la guerra, que se nos olvida. Siempre pensamos que la guerra es entre dos aparatos que se enfrentan porque se odian, ¿no? Por ideología, por XY. Pero la verdad lo que hay aquí y lo que queda mucho por desentrañar es que esta guerra constituyó un modelo de despojo, un modelo de acumulación y un modelo de hacer riqueza en este país. Un eje central de ese modelo es la tierra. Entonces, si estamos pensando en la construcción de paz, en la construcción de la paz total y en la reactivación de los acuerdos de La Habana y la implementación, es necesario pensar cuáles son los vacíos y qué falta por hacer en torno a redirigir hasta el modelo de desarrollo, porque es que ese fue el escenario de la disputa en este país, ¿no? Las dinámicas de despojo sobre el campesinado, sobre los pueblos étnicos, sobre las tierras, en sus usos, propiedades, en el acceso, son ejes que todavía hay que tener en el centro del debate. Esta importante obra fue producto de la investigación desde las regiones por parte de la Fundación Alemana Rosa Luxemburgo, el Instituto Colombo-Alemán para la Paz CAPAZ y el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, con el propósito de contribuir a la comprensión de la conformación y posterior reconfiguración de uno de los actores del conflicto armado con mayor participación y responsabilidad, tanto en las causas como en las consecuencias del conflicto armado colombiano.